El mes pasado y estamos iniciando una nueva serie y estamos estudiando un nuevo libro, y como ahí está cerca el libro de Jueces, vamos a continuar con el libro de Jueces. Ahora, en el libro de Jueces vamos a estar aprendiendo, ¿verdad?, de lo que el Señor quiere hablarnos a nuestras vidas. Y como es una nueva serie basada en el libro de los Jueces, tiene cierto título esta serie. Y esta serie se va a titular Prueba y Error. No sé si usted ha escuchado sobre prueba y error. ¿Qué quiere decir prueba y error? Bueno, prueba y error es un método científico que se utiliza para poder ver de las cosas que realmente funcionan. Se hace la prueba de algo, se trata con algo, y entonces, como puede ser que los resultados sean malos, que digamos, no, esto no me funcionó, vamos a aprender de esos resultados para hacer las cosas mejor. O puede ser que nos haya funcionado y digamos, esto sí me funciona, entonces vamos a aplicar lo que probamos. Por eso se llama prueba, ¿verdad? La prueba que hicimos, vamos a llevarla a cabo porque sí nos funcionó. Entonces, por eso vamos a estar aprendiendo durante esta serie acerca de lo que es prueba y error. Hacer la prueba, y en algunos casos, error no quiere decir que siempre va a fallar, sino que quiere decir que en algún momento no va a funcionar, pero en otro momento sí va a funcionar y vamos a aplicarlo. Podría estar relacionado con lo que Pablo dijo, hay que sojuzgarlo todo, hay que probar todo y hay que retener lo bueno, ¿verdad? Podría ir en esa dirección. Pero entonces, hoy vamos a aprender acerca de la ley de la siembra y la cosecha. La siembra y la cosecha. Repita conmigo, siembra y cosecha. Bueno, habla la palabra del Señor acerca de Josué, que había sido un líder destacado, un genio militar, que había hecho grandes proezas con la ayuda de Dios y había conquistado, había cruzado el río Jordán, había encabezado guerras en contra de otros ejércitos grandes, muy, muy numerosos, y había salido victorioso. Ahora llegó el tiempo en el que Josué se reúne con sus antepasados, ¿verdad?, como dicen algunos pasajes bíblicos. Y en Josué capítulo 24-29 dice: después de estas cosas murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Todavía nos falta bastante, ¿cierto? ¿No? Alguno que esté llegando ya a los 100 para que diga les falta 10, ¿no? No, ¿verdad? Entonces nos falta todavía para llegar ahí. 110 años fue cuando él partió con el Señor. Y dice el 31, y sirvió Israel a Jehová todo el tiempo de Josué. Mira qué interesante. El tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, o sea que los contemporáneos de él, que aún estaban, que quedaron después de la muerte, y que sabían todas las obras de Jehová, había hecho. Sirvió Israel a Jehová. Ahora, en el capítulo 1 de Jueces, todo el libro de Josué es el contexto que nos ayuda a entender lo que está pasando en el libro de Jueces. Y ahora en el libro de Jueces dice que después de la muerte de Josué, los hijos de Israel consultaron a Jehová. Esto es interesante porque al morir Josué no había quedado un líder establecido. Mire qué interesante. Al morir Moisés,
surge Josué y Moisés mismo ora, bendice, instala a Josué y le dice al pueblo, él es el líder de hoy en adelante. Josué, fuérzate. Josué, sé valiente. Josué, no temas, no desmayes. ¿Por qué? Porque Dios estará contigo. Mire, ese era un respaldo extraordinario. O sea que todo el que estaba oyendo sabía que Dios iba con Josué. Dios estará contigo a donde quiera que vayas. Pero ahora es interesante que en la muerte de Josué, después de la muerte de Josué, no queda un sucesor. No queda ningún líder que quedara al frente. Ese era, bueno, si en el libro de Josué estuvimos estudiando desafíos, este era un desafío para el pueblo de Israel. Y ahora, ¿quién es el jefe? ¿No? Ahora hacemos lo que se nos dé la gana. ¿Quién es el líder? Pero no fue así. Mire, fue interesante que siguieron los consejos de Josué. Y dice que entonces prosiguieron con la conquista. Josué no había terminado de conquistar todas las tierras. Habían tierras que quedaban por conquistar. Ahora el pueblo está teniendo iniciativa. Pero me llama la atención que la iniciativa que tiene, lo primero que hace es consultar a Jehová. Mire qué bien habían aprendido la lección. Iban bien. Lo primero que hicieron fue consultar a Jehová y decirle, Señor, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Para dónde vamos ahora? No fue que se metieron a otra guerra y Señor, bendícenos en esta guerra que ya nos metimos, como a veces lo hacemos nosotros. Ellos primero pidieron ayuda del Señor y le hicieron, Señor, dirígenos, inspíranos, dinos qué vamos a hacer. Y el Señor les da dirección. Y dice en el verso 2, y Jehová respondió, Judá subirá. He aquí yo he entregado la tierra en sus manos. Iban a pelear contra los cananeos. Personas que estaban ahí ya establecidos. Personas que por supuesto hacían mucha maldad. Y ahora entonces es Judá. ¿Se recuerda que el viernes, cuántos vinieron el viernes? Bien. El viernes estuvimos hablando de las tribus, a cuál pertenecía cada tribu. Y necesitábamos entenderlo para ver, por ejemplo, hoy estamos hablando que fue la tribu de Judá la que subió. Si tenemos ya esa idea, era el hijo de Lea, ¿verdad? Y empezamos a conectar, hermanos. Y es interesante, hermanos, que entonces ahora Judá iba a subir. Y Dios le había dicho que él subiera, él tenía el respaldo, que iba a tener una victoria. Pero Judá fue obediente, pero ahí estaba como que, ay, si me voy solo, o sea, como que sí, está difícil esto. Y entonces lo que hace es que habla con su hermano Simeón y le dice, Simeón, es interesante, conforme lo estudiamos el día viernes, que Simeón era hijo de padre y madre, hermano de padre y madre de Judá. Era mayor, ¿verdad? Había otro en medio y después estaba Simeón. Y le dice, acompáñame a la guerra, vamos a ir a conquistar estos pueblos. El Señor dijo que lo va a entregar en nuestras manos, o sea, la victoria está ahí segura. Y ¿sabes qué? Si tú vas con nosotros, cuando a ustedes les toque su turno, nosotros los respaldamos a ustedes. Y dice la palabra del Señor que ambos subieron, se unieron ambas tribus. Recuerde, es algo muy importante recordar que cuando estamos hablando de por ejemplo, de Judá, no quiere decir que solamente Judá. Es más, para ese entonces ellos ya no estaban, ¿verdad? Ellos ya habían muerto, ¿no? Entonces se está refiriendo a la tribu, a los descendientes, a la tribu. Entonces las dos tribus se unieron, fueron a la guerra y miren, hermanos, fue una victoria total. El Señor estaba con ellos y empezaron a eliminar a muchos. ¿Sabe? Ahí había entre todos estos, dice la palabra del Señor, que ellos, al ir a la guerra, cuando pelearon, encontraron a un hombre llamado Adoni Besek.
Verso 5. Y hallaron a Adoni-Bezec en Bezec y pelearon contra él y derrotaron al cananeo y al fereceo. Entonces cuando pelearon, vencieron, pero Adoni-Bezec huyó. Y mire qué interesante es esto lo que pasó aquí. La palabra Adoni significa señor. Bezec significa un lugar. Señor de Bezec. Ahora, este señor que era el rey cuando encontraron en la batalla, vio que su ejército iba perdiendo y huyó. Pero dice la palabra del Señor que lo persiguieron. Y después de perseguirlo, lo agarraron, lo apresaron y se lo llevaron cautivo. Pero es interesante lo que había sucedido antes. Mire, años antes, este Adoni-Bezec había sido un hombre malo. Y él mismo reconoce la maldad que había hecho. Y lo que hicieron cuando atraparon a Adoni-Bezec fue que le cortaron los pulgares. Imagínese usted, le cortaron los pulgares de las manos y de los pies. ¿Y sabe por qué acostumbraban esto? Porque ya sin pulgares ya no era lo mismo, ¿verdad? Para poder agarrar las armas, para poder agarrar la espada, para poder defenderse. Y también de los pies, ¿verdad? Imagínense cómo que era esa imagen que de bien cruel, ¿no? Pero hay algo interesante que este Adoni-Bezec entiende. En el verso 7 del capítulo 1 dice: entonces dijo Adoni-Bezec, 70 reyes, cortados los pulgares de sus manos y de sus pies, recogían las migajas debajo de mi mesa. Como yo hice, así me ha pagado Dios. O sea que no era tan buena gente, ¿no? Lo había hecho con 70 reyes, con 70 personas. Y esas 70 personas, después que no tenían esos pulgares, que no se podían defender, ahora él los tenía comiendo de las migajas, los tenía, ¿verdad? Para poder burlarse, para poder de esa maldad que él tenía en su corazón, la ejerció sobre ellos. Pero ¿sabe qué es algo interesante? Que Adoni-Bezec estaba aceptando, reconociendo la justicia de Dios. Estaba reconociendo que lo que le estaban haciendo a él no era nada más ni nada menos que la justicia divina, que le había llegado el tiempo de pagar. Había llegado el momento de pagar todo lo que él había hecho. Recuerde cuál es el tema de hoy: la siembra y la cosecha. Todo lo que sembramos, cosechamos. Adoni-Bezec sembró, él sembró ese odio que tenía en su corazón, y eso fue lo que cosechó. Pero si miramos primero, ¿qué fue lo que sembró Judá? El pueblo de Israel sembró obediencia. El pueblo de Israel lo primero que hizo, hermano, fue buscar la dirección de Dios. ¿Qué vamos a hacer, Señor? ¿Qué es lo que sigue? Y cuando ellos están, ¿verdad?, preguntándole al Señor qué es lo que sigue, es cuando ellos reciben esa dirección que el Señor les da. Entonces, cuando nosotros miramos, hermanos, lo que el Señor hace en nuestras vidas, podemos ver que necesitamos nosotros seguir la guianza del Señor. Necesitamos dejar que sea el Señor que guíe nuestros pasos. Por eso el Salmo 119, 105 dice: lámpara es a mis pies tu camino, tu palabra y lumbrera
a mi camino. Lámpara es a mis pies, lo que quiere decir es guianza. El Señor es el que guía, hermanos, nuestros pasos. El Señor es el que da la dirección. Y eso lo entendió el pueblo de Israel a base de prueba y error. A base de prueba y error. Anteriormente se había metido en sus propias batallas y habían dicho, no, esta ciudad es pequeña, no, ese grupo es pequeña. ¿Se acuerdan? Con los de ahí. Con 3,000 hacemos, no se preocupe, ¿para qué nos vamos a esforzar? Vamos a la guerra. No pidieron dirección al Señor, prueba y error. Probaron a su manera y fallaron. Ahora están diciendo, no, esto no nos funcionó. Por lo tanto, vamos a buscar la dirección de Dios. Y eso fue lo que hicieron, hermanos. Buscaron la dirección de Dios. La buena siembra busca la dirección de Dios, contiene obediencia y ¿qué más? Promueve la unidad. ¿Por qué promueve la unidad? Se dio cuenta que lo que hizo Judá fue decirle a Simeón, unámonos, hagámoslo juntos, yo también te voy a ayudar, trabajemos en equipo. Por eso el Salmo 133 dice, mirad cuán bueno, cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque ahí envía el Señor bendición y vida eterna. La bendición de la victoria, hermanos. Eso fue lo que obtuvieron ellos. Eso fue lo que obtuvieron ellos. ¿Y qué hay de la obediencia? ¿Qué hay de la obediencia? Mire, es interesante lo que dice en Deuteronomio capítulo 28. Deuteronomio capítulo 28, la palabra del Señor dice lo siguiente: acontecerá si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. ¿Cuántos quieren que el Señor los exalte? Cuando el Señor los prospere. Eso es lo que queremos, hermanos, tener la bendición del Señor. Porque la bendición del Señor no atrae tristeza, no conlleva tristeza, no hay después ¿para qué lo hice? ¿Por qué hice esto? Me arrepiento de lo que hice. Cuando tenemos obediencia. Y mire, esta lista es interesante. Cuando usted quiera aprender de la obediencia, véngase a Deuteronomio 28 y empieza a decirle, mire, tú vas a ser bendito en la ciudad, vas a ser bendito en el campo. Todo lo que emprendas va a ser bendecido. ¿Sabe cuál es el problema que nosotros tenemos? Que nosotros queremos que todo sea bendecido, sea prosperado, pero olvidamos un principio. ¿Sabe cuál es el principio? El principio de la obediencia. Nos saltamos lo de la obediencia, ¿no? Otra vez recordando, ¿no? Yo me voy por este lado, yo me voy aquí, yo hago esto, yo, y nos volvemos egocéntricos. Es que yo quiero lograr esto, es que mis sueños, yo quiero lograr mis sueños, yo quiero vivir mis sueños. Y no hay un momento en donde decimos, Señor, ¿cuál es la dirección que debemos de seguir? Señor, ¿cuál es el siguiente paso que debo de dar? Amada iglesia, necesitamos tener dependencia de Dios. Necesitamos tener esa dependencia de Dios, hermano, cultivar en nuestras vidas la dependencia de Dios, en nuestra vida personal, en nuestra vida familiar, que podamos cultivar, vamos a hacer tal cosa, primero Dios lo vamos a hacer, ¿no? Vamos a buscar la dirección del Señor. Señor, tenemos esta idea, queremos hacer esto, Señor. ¿Qué quieres tú, Señor? ¿Qué quieres que hagamos? Confirma en nuestro corazón. Recuerde que el pueblo de Israel tenía esa iniciativa de salir a la guerra. Querían salir a la guerra, querían seguir conquistando lo que el Señor les había dado. Pero no se trataba de solo ellos, ¿verdad? Por impulsos venir y empezar y hacerlo, sino que tenían que pedir dirección del Señor.
necesitaban continuar buscando esa dirección del Señor. Pero sabe, hay algo interesante. Me llama la atención que Judá sembró, ya dijimos, obediencia. ¿Y qué cosechó? Cosechó victoria. Cuando sembramos la semilla de la obediencia, obtenemos el fruto de la victoria, hermanos. Pero ¿sabe que a veces es difícil? ¿A cuánto les cuesta ser obedientes? Es difícil ser obedientes, ¿no? Porque la cultura nos ha enseñado otras cosas. Porque todo en donde vivimos nos enseñan que primero es nosotros, que primero son tus sueños, que haz lo que quieras, vive la vida, se vive una vez. Pero ¿sabe que la Biblia dice otra cosa? La Biblia dice, busca primero, Mateo 6:33, busca primero el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vienen por añadidura. Amada iglesia, necesitamos aprender los principios del Señor. El Señor quiere vernos prósperos, el Señor quiere vernos bendecidos, hermanos. El Señor quiere levantarnos, el Señor, eso dice la Biblia, yo tengo pensamiento de bien y no de mal para ti. Pero busca la dirección del Señor. ¿Sabe? También aprendemos de Adón y Besec. Adón y Besec sembró maldad y cosechó sufrimiento y muerte. Mire qué interesante. Sembró maldad, lo que había en su corazón. Le dio rienda suelta a sus deseos pecaminosos. Mire, la mala siembra que hizo él contenía esos pensamientos pecaminosos y no tenía el temor de Dios. No había ese temor de Dios. No había esa consulta con Dios. ¿Qué dice el Señor? ¿Qué dice el Señor de mi comportamiento? ¿Qué dice el Señor de la manera que yo estoy actuando hoy día? ¿Honra al Señor o no honra al Señor? ¿Glorifica al Señor mis pensamientos? Porque si nos ponemos primero nosotros, hermanos, entonces ya estamos en conflicto a los principios bíblicos. Dice ¿cuál es el primer mandamiento? ¿Se acuerdan del primer mandamiento? El centro, el eje. Con todo tu corazón al Señor tu Dios, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con todo lo que eres. Mire, hermano, primero el Señor. No hay lugar para otro más. Primero es el Señor. Y cuando esos principios empezamos a practicarlos, cuando esos principios empezamos a ponerlos en prácticas, vamos a empezar a ver diferencia. Vamos a empezar a ver resultados. Muchas veces estamos ahí, vamos a la iglesia y a veces nos frustramos. Y he escuchado muchas personas frustradas diciendo, ¿por qué Dios no me escucha? ¿Por qué estoy orando, estoy haciendo esto, le estoy pidiendo al Señor esto? El Señor no me oye, yo siento que el Señor ya no me escucha. ¿Qué está pasando? ¿Sabe qué está pasando? Que no estamos siguiendo el proceso que Dios nos está enseñando. El proceso es, primero dijimos, buscar la dirección del Señor. No podemos meternos a pedir, Señor, yo quiero esto, yo quiero esto, yo quiero esto. Hacer esas oraciones egocéntricas que muchas veces hacemos, ¿cierto? Señor, yo quiero esto. Sí, mira, Señor, dame un carro. Y como nos han dicho que hay que darle detalles al Señor. Señor, mira, quiero un carro, una troca de aquellas grandotas, ¿verdad? Y lo quiero de este color, que tenga unas flamas al costado, ¿verdad? Unas llantas así, Señor, grandotas. Señor, los rines los quiero de este color, Señor, ¿no? Y empezamos, ¿no? Y ahí, no, es que eso dicen, Señor, quiero una casa. Pero, Señor, no me vais a dar cualquier casa, ¿no? Por lo menos de 3 niveles, Señor. Señor, mira, yo quiero esto, ¿no? Y empezamos a decir, mira, hermano, que nos podemos perder. Es que el Señor,
¿Cuántos hemos escuchado y lo hemos dicho que el Señor es el dueño del oro y de la plata? Y Él lo es, eso no es una mentira. Pero lo que pasa es que nos aprovechamos por eso, ¿no? Como es el dueño del oro y bueno, entonces aquí yo solo pido y pido. Pero el Señor nos dice, ey, espérate, tranquilo. Bájale las revoluciones, ¿no? Tranquilito, vamos más despacio, mijo. Mira, primero tienes que buscar mi dirección. Cuando buscas primero el reino y la justicia, yo te voy a bendecir, pero tienes que seguir el proceso. Amada iglesia, y lo que a veces nos cuesta es seguir los procesos. Proceso de preguntar, Señor, ¿ahora qué hago, Señor? ¿Qué paso voy a dar? Confirma, Señor, ¿cuál es el siguiente paso? Señor, yo quiero esto, Señor, dame esto, Señor, ¿verdad? Los muchachos, Señor, dame esta muchacha, Señor, esta es la que yo quiero. Y las muchachas también, ¿no? Este es el que yo quiero, Señor, este es mío, ¿no? Yo lo vi primero, ¿verdad? Unas hermanas por ahí peleando, ¿verdad? No, yo lo vi primero. Hermanos, ¿cuál es la voluntad del Señor? ¿Cuál es la dirección del Señor? Y el segundo es obedecer lo que el Señor nos dice. Porque, ¿qué tal cuando el Señor nos dice no a algo? ¿A alguien el Señor le ha contestado no a alguna de sus peticiones? ¿Cómo nos sentimos cuando el Señor nos dice no? Triste, ¿verdad? ¿Quién dice, Señor, gracias porque me has mostrado tu voluntad? Ay, hermano, eso está como que sí, ¿verdad? No, Señor, eso no quería, Señor. ¿Por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué? Y empezamos otra vez. Ese es el precio de la obediencia, ¿verdad? El poder decir, Señor, si tú lo dices, nosotros vamos a quedarnos tranquilos porque tú me estás dando esa dirección. Y eso es lo que el Señor quiere. Mire lo que dice Gálatas capítulo 6, versos 7 al 10. Gálatas en la NTV, Nueva Traducción Viviente. Dice lo siguiente: no se dejen engañar. Nadie puede burlarse de ¿qué? Wow, ese texto, hermanos, está fuerte. Nadie puede burlarse de la justicia de Dios. Siempre se cosecha. Creo que lo vamos a leer de nuevo, ¿no cree? Mire, este texto está como para pegarlo en la refri, ¿no cree? No se dejen engañar. Esto está bien profundo. Porque cuando empezamos, no se dejen engañar, es que van a haber momentos en el que vamos a tratar de ser engañados. Que podemos ser engañados. Que el enemigo está tratando de engañarnos. La manera de pensar del mundo, las ideologías están tratando de engañarnos. Pero lo que nos está diciendo la palabra, no se dejen engañar. Pongan atención, no se dejen engañar. Nadie puede burlarse de la justicia de Dios. Nadie puede burlarse de la justicia de Dios. Y dice, siempre se cosecha, ¿qué cosa? Y mire, por si no nos quedó tan claro esto, si le dijéramos, es Pablo el que está escribiendo a los Gálatas, si le dijéramos a Pablo, entendimos pero nos falta, explícalo un poquito mejor. Y entonces en el verso 8, Pablo lo explica mejor y dice, los que viven solo para satisfacer los deseos de ¿qué? Mire, hermanos, eso está explícito. Los que viven solo para satisfacer los deseos de su propia naturaleza pecaminosa cosecharán de esa naturaleza, ¿qué cosa? Destrucción y muerte.
Pero los que viven para agradar el Espíritu, del Espíritu cosecharán vida eterna. Amada iglesia, ¿qué queremos cosechar? Pues entonces hay que apegarnos a lo que el Espíritu Santo dice. Mire, hermanos, hasta cierto punto, está sencillo, ¿no cree? Está claro, hermanos, como blanco y negro. Mira, si haces esto, va a pasar esto. Si haces esto, va a pasar eso. Pero ¿sabe qué dicen ahora muchos de los pensadores de este tiempo? Que realmente no existe lo blanco y negro. Que realmente no debemos de pensar en blanco y negro. Que lo gris ahora es lo que está de moda. Que hay que hacer las cosas en medio, en un tono gris. No hay que irnos hasta allá ni hasta este otro lado. Mire, hermano, es interesante. Yo escuchaba a alguien que decía el otro día y decía, le preguntaban un filósofo, ¿verdad? Un pensador de renombre, y le preguntaban, ¿tú qué piensas? ¿Tú crees en Dios? Mire, qué pregunta. ¿Tú crees en Dios? Y esta persona les decía, sí creo en Dios, pero en mi Dios, en mi propio Dios, no en el Dios de la Biblia. Yo creo en mi propio Dios. Un Dios que me ama y que deja que yo haga lo que se me dé la gana. Mire qué interesante. Y hermanos, siendo honestos, ¿no es eso más llamativo? ¿No es eso más llamativo que alguien de renombre le diga, mira, sí, existe Dios, estoy de acuerdo, existe Dios? Pero ese Dios no pone tantos límites, no tienes que obedecer tanto. Ese Dios solamente te hizo y te ama y se acabó. Vive como se te dé la gana, haz lo que tú quieras, vive la vida loca y que al final de cuentas Él te ama y no va a pasar nada. Amados hermanos, por eso es que Pablo está diciendo, no se dejen engañar. No se dejen engañar. El que siembra para los que viven para satisfacer los deseos de su propia... no, hermano, es que esto está fuerte. Los que viven para satisfacer los deseos de su propia naturaleza. ¿Qué es lo que estamos tratando de satisfacer siempre? ¿Los deseos de Dios o los deseos de nuestra propia naturaleza? Tenemos una lucha interna, ¿cierto? ¿No? Y ahí en esa lucha interna están nuestros deseos, nuestras pasiones. Yo quiero hacerlo de esta manera, yo quiero vivirlo de esta manera. Nadie tiene que darme órdenes. Nadie paga mi renta. Yo pago mi renta y ¿quién me va a decir algo, no? Aquí nadie me dice nada. Pero sabe que la Biblia no dice eso. La Biblia dice, fíate de Jehová de todo tu corazón. Proverbios 3. Y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconocerlo en todos tus caminos, no en uno, en todos tus caminos. Y Él enderezará tus veredas. Muchas veces nos estamos haciendo veredas, caminitos. Y nos vamos por allá y siempre queremos cortar el camino, ¿no? Hay un camino y siempre, si hay una vereda, si hay un callejón, si hay donde cortar, aunque sean 5 pasos, queremos cortar esos 5 pasos. E irnos, ¿verdad? Por atajos. Pero el Señor dice, yo quiero enderezar tu camino. Esas veredas vamos a eliminarlas. Dios siempre está hablando a nuestras vidas. Que estemos aquí el día de hoy no es una casualidad, es el deseo de Dios. Dios quiere hablarnos, Dios quiere darnos dirección. Allá usted si se durmió durante todo el sermón, ¿verdad? Allá usted si no puso atención. Allá usted si está distraído. Allá usted si está pensando en las mojarras. Allá usted, hermano. Pero el Señor nos está dando dirección. Si el pueblo de Israel hubiera estado viendo otras cosas, si el Señor le dice, ve Judá, me hubiera dicho, estoy ocupado. ¿Qué dijiste, Señor? ¿Que fuéramos todos juntos? No escuché, Señor. El Señor quiere darnos dirección siempre. Él está ahí presto para darnos dirección.
Su Espíritu nos ha llamado, su Espíritu nos ha convocado. Estamos aquí el día de hoy porque el Señor tiene un mensaje para usted. El mensaje para usted el día de hoy es que aprendamos de la ley de la siembra y la cosecha. Si siembra para su propia, los deseos pecaminosos, va a cosechar muerte y destrucción. Pero si siembra para lo que el Espíritu lo está guiando, va a cosechar vida eterna en Cristo Jesús. Póngase de pie este momento.